Generamos nuestra señal para el mundo desde Valencia, Estado Carabobo. Somos la radio informativa vial, Radio Tráfico, la radio que se ve. A continuación, un programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Desde ya comienza Música con Variaciones, un encuentro con la música académica, su historia, autores, orquestas y mucho más. Conducido magistralmente por Carlos Winkelmann. Solo aquí en Radio Tráfico 98.5 FM. Buenos días, amigos, aquí estamos como todos los domingos a las 9 de la mañana en punto. Nosotros empezamos siempre en punto. Con un programa más de música con variaciones. Esta vez vamos a tener como invitado especial a un músico bastante conocido, por cierto, que se llama Waldo de los Ríos. Lo que pasa es que la gente no conoce los detalles de la vida de Waldo de los Ríos, pero ya lo vamos a conversar a medida que vayamos presentando sus producciones. Vamos a hablar de quiénes estamos trabajando para ustedes para que este programa salga lo mejor posible. Tenemos como operador de video, operador de audio, operador de todo en la mañana de hoy a nuestro buen amigo Luis Zaraza. Luis, está solito ahí, si necesita ayuda me dice, yo me paso para allá también y te ayudo. El desarrollo web y tecnología, Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquilla. Y en las redes sociales pues debería estar Rosemary González, y todo bajo la dirección general de Radio Tráfico 98.5 FM. El programa de hoy va a estar dedicado a un arreglista, no es compositor, realmente era un arreglista que quiso hacer un cambio en la forma como nosotros percibimos la música y realmente lo logró. Es uno de los que en ese campo, ya vamos a hablar de qué campo se trata, fue uno de los más exitosos. Y su éxito no solamente fue en su local, en su Argentina local y en España, donde él se fue a vivir después, sino que fue conocido en toda América, incluso en Estados Unidos, en Europa, con sus arreglos especiales. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Durante el siglo XX hubo varios intentos de hacer que la música académica llegara a un público más amplio, debido sobre todo al cambio de gusto del público influenciado por la radio y la televisión. Déjenme explicarles qué fue eso. La gente venía escuchando música académica porque era la música que se producía con orquestas o con pequeños grupos, o que la gente podía hacerlo en su casa. Hasta el principio del siglo XX era común que unas personas tuvieran en su casa un piano o algún instrumento, y que siempre había alguien que tocaba instrumentos. Y la forma de oír música era o ir al concierto, algún concierto cuando había, o simplemente producirla en la casa. Entonces amigos, familiares se reunían y tocaban, y así lo hacían, ¿no? Eso hacía que había un predominio de gusto por la música que nosotros llamamos clásica o música académica. Pero cuando surge la radio, se da un fenómeno bien interesante. La radio le va a permitir a la gente que escuche radio saber qué es lo que están haciendo en música en otros lugares del mundo. Comienza uno a escuchar música hecha en Japón, hecha en cualquier lugar de Europa. En Venezuela incluso nosotros tenemos diferentes tipos de música folclórica nacional, porque había muy poca comunicación. Así que tenemos, por ejemplo, un joropo aragüeño, un joropo del llano, porque eran productos locales. Ahora la gente comienza a oír qué es lo que está haciendo los demás. Pero también coincide con un momento en que la música académica cambia de estilo, venía del estilo romántico y comienza a producirse lo que se llama la música contemporánea o música moderna. Pero la música moderna rompe con la tradición de la música tradicional y a la gente no le gusta. En principio cuesta mucho acostumbrarse a la forma de música del siglo XX y por supuesto del XXI también. Entonces la gente empieza a abandonar esos conciertos de música académica y comienza a preferir lo que se estaba pasando por la radio. ¿Qué era lo que se estaba produciendo en la radio? ¿Qué se estaba radiando? Era música popular. La gente empieza a oír música bailable, orquestas que no conocía,
y empieza entonces a preferir la música que llamamos ahora música popular en lugar de la música académica, que empieza a ser solamente para las élites o para los músicos profesionales. Entonces ese cambio pues, hace que la gente vaya paulatinamente abandonando la música clásica o la música académica, hasta llegar a nuestros días, en que hay una preferencia altísima por la música popular y hay un grupo muy reducido de gente que le gusta la música académica. Entonces ha habido en algunos compositores por lo menos un intento de volver a llevar las cosas bonitas, las cosas que vale la pena de la música académica a todo el público general. Y entonces eso lo han logrado o han intentado lograrlo modificando de cierta manera la música académica y poniéndola que fuera ligeramente parecida o grandemente parecida a la música popular. Y entonces eso se ha logrado con la inclusión de algunos instrumentos como una batería, por ejemplo, cambiándole el ritmo a las canciones, a las piezas. Y algunos han fracasado, pero hay otros que han tenido éxito. En estos días, o en esta semana, mejor dicho, esta semana atrás, les presentamos a ustedes aquí unas versiones de modificación de las piezas famosas de música clásica hechas por Ray Conniff, su orquesta y coros. Y hoy traemos a otra persona que se encargó de esto con un éxito tremendo, quien lo hizo esta vez. Lamentablemente la vida de este músico no fue acorde con los éxitos que obtuvo al tratar de cambiar la música. Esta persona se llama Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos es un compositor de origen argentino. Él comienza haciendo arreglos para cantantes populares y casi todos los cantantes populares argentinos del siglo XX pasaron por sus manos, o sea, les hizo arreglos a ellos. Después él se traslada a España y en España empieza a producir una serie de piezas y después una serie de discos, un conjunto de discos con música que es la que vamos a escuchar hoy justamente, parte de esa producción, que es la música conocida por los que conocen la música clásica, pero ahora con ese saborcito de música popular, de ritmo, de un sabor que nosotros conocemos. Eso me hace recordar hace meses presentamos también a un compositor aquí, que él decía que él tocaba música clásica pero sin la parte fastidiosa. Bueno, más o menos eso es lo que hace Waldo de los Ríos, eliminar la parte fastidiosa, aunque nosotros los músicos no creemos que haya parte fastidiosa, pero de todas maneras, él rompe con esa parte, se queda con la melodía, la parte más bonita, lo que la gente puede cantar, y entonces hace arreglos con esas melodías. Vamos, para no hablar tanto, vamos a empezar con una de las obras de Waldo de los Ríos, y hemos seleccionado como la número 1 a un autor famoso como es Ludwig van Beethoven. Vamos a escuchar entonces de la sinfonía, del concierto para piano número 3, la parte del lento.
Bueno, acabamos de escuchar entonces el concierto para piano número 3 de Beethoven, un pedacito, un arreglo hecho de uno de los pedazos más conocidos de ese concierto, hecho por nuestro invitado de hoy, quien es Waldo de los Ríos. Bueno, Waldo de los Ríos en realidad es un seudónimo. Su nombre original era Nicolás Ferrero, fue un pianista, compositor, arreglista, director de orquestas de origen argentino. Nació el 7 de septiembre de 1934 en Buenos Aires, Argentina, y murió en marzo de 1977 en Madrid, en España, bajo condiciones muy trágicas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Él en su Argentina natal se hace conocer haciendo arreglos para algunos cantantes famosos y entonces se traslada a España después de eso, donde comienza a cultivar méritos por sus arreglos que tratan de popularizar la música académica, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Su primer gran éxito fue una versión que él hizo de la Novena Sinfonía de Beethoven, de la parte del Himno de la Alegría, que él arregló, popularizó de cierta manera, y alcanzó los primeros lugares de sintonía, en lo que podríamos decir que el equivalente del Hit Parade, alcanzó los primeros lugares, ¿no? Vamos a escuchar un poco más de arreglos de Waldo de los Ríos. Vamos a escuchar ahora, bueno, se los digo después que lo escuchemos.
ese fue el concierto. Bueno, acabamos de escuchar la primera parte del concierto número 2 para piano de Sergei Rachmaninoff. Estábamos hablando aquí en cabina mientras tanto sonaba el concierto y decíamos que es uno de los conciertos más bonitos para piano, pero a la vez uno de los más difíciles. Y les contaba una anécdota de una amiga nuestra, porque ahora ya voy a saludar a alguien que acaba de llegar, ya poco a poco. Entonces, le contábamos de una amiga nuestra que trató de tocar ese concierto con la Sinfónica y se le rompieron los dedos. Entonces tuvo que dejar de hacerlo, eso lo sabes tú. La cabina se acaba de iluminar con la llegada de Génesis, nada más y nada menos. Bienvenida. Buenos días a todos. Sí, aquí estoy, por aquí un poco enferma, pero aquí estamos. Sí, yo recuerdo esa anécdota de que ella intentando estudiar, tocando esta difícil pieza, este difícil concierto, no lo pudo lograr porque realmente los dedos se le rompieron. Se le rompieron los dedos. De la técnica tan difícil que es para aprenderlo. O sea, se necesita, y eso que es una pianista consagrada. Necesitas demasiado, no sé, elasticidad en los dedos para que realmente funcione. Sí, mucha gente que no conoce de música piensa que tocar un concierto es simplemente ponerse y darle a las teclas. Pero eso tiene toda una técnica por detrás y tiene una serie de demandas de parte del autor que deben de cumplirse. Sobre todo las horas de estudio, ¿no? Porque muchas veces o sea, el músico estudia hasta 2 horas al día. Normalmente tiene que estudiar, o sea, si quiere llegar a este nivel, ¿no? Claro, más de 8, 10 horas. Incluso hay músicos que estudian hasta 15, imagínense. Sí, bueno, y más a este nivel técnico de el hijo mío que es pianista, mi hijo es pianista de concierto y él toca entre 3 y 5 horas diarias. ¿Sí? Esa es su rutina normal, ¿no? O sea que es una profesión muy exigente, la gente cree que es muy sabroso tocar piano, pero no saben el respaldo de que hay, el estudio que hay por detrás. Y el riesgo a lesiones, ¿no? Como sí, claro. Esta maestra. Exacto, ahí tienes ese caso, pues. Y el hijo mío le dio, yo no tengo por qué hablar de él aquí, pero de todas maneras lo voy a decir. Él le dio una cosa un poco extraña, que él se le paraliza en las manos. Cuando toca muy rápido, él es eso que llaman virtuoso, ¿no? Él toca muy rápido, pero entonces cuando toca muy rápido se le paraliza en las manos. Wow. Nosotros lo llevamos a varios neurólogos, que era lo que tenía, y el que mejor nos lo explicó, que es un neurólogo que por cierto vivía en el mismo edificio donde vivo yo, nos dice que eso se llama el síndrome del escribano y que eso se conoció con los escribanos antiguos que llevaban la contabilidad a mano, que escribían desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y entonces se les paralizaba la mano. Fíjese usted, sí. No sabía de eso. Bueno, no, interesante. Entonces es una protección que tiene el cerebro para que los músculos no se te dañen. Y lamentablemente... Es automático, sí. Sí, es automático, es una protección para que no se te dañen los músculos. Bueno, mire, acabamos de escuchar dos piezas contrastantes, en cierta manera. La primera fue el concierto para oboe de Marcello. Es una belleza de concierto, me encanta ese concierto, pero es muy suave, es muy barroco el concierto, ¿no? Y después acabamos de escuchar a Rachmaninoff, que es del siglo XX, que es un tipo con otra dinámica. Otra dinámica, sí. Entonces, eso nos permitió ver el contraste. Estamos presentándoles arreglos de un músico argentino-español que se llamaba Waldo de los Ríos. Exactamente. Waldo fue un tipo muy, muy famoso. Toda la gente que le gusta más o menos la música clásica, pero no le gusta sentarse a oír la música clásica, siempre me menciona a Waldo de los Ríos. Parece que es lo único que conocen por ahí, ¿no? Sí. Pero, incluso, lo voy a decir, una vez, hace muchos años, yo estuve a punto de sustituir en una radio de aquí de Valencia, en la radio 810, al director de la radio, al dueño de la radio, que tenía un programa de música clásica los domingos. Y una de las cosas que él me dijo, a mí me gustaría que tú pusieras mucha música de Waldo de los Ríos, por eso lo recuerdo. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos entonces a seguir con nuestro concierto de la mañana de hoy. Y después vamos a hablar, eso te lo voy a dar a ti en parte, la parte trágica. Perfecto, de la vida. Sí. Okay. Algo que me llamó mucho la atención, por cierto. Sí, murió muy joven, tenía 43 años. Y una manera, 43. Casi 43, 42 y piquito.
Ok, bueno, vamos a escuchar un poco más de los arreglos de Waldo de los Ríos.
Te dejo a ti para que anuncie lo que acabamos de escuchar, la primera bueno, pieza. Bueno, acabamos de escuchar dos piezas. La primera es una pieza escrita por Antonio Vivaldi, que es un concierto solista para guitarra. En aquel entonces, en esta época barroca, la guitarra era un instrumento bastante nuevo, ¿no? Y realmente es originalmente escrita para laúd, esta pieza. Entonces, en ese momento no existía como que la formación de la pieza solista, sino, o sea, los conciertos para solistas. Entonces eran como de poca duración. Este concierto dura aproximadamente 10 minutos y tiene 3 movimientos. Entonces es como esa transición de largo, lento, rápido. Entonces está todavía como en esa conformación de lo que es el concierto para solista. Y bueno, disfrutamos de lo que es la guitarra como tal, de Antonio Vivaldi, pero adaptado a Waldo de los Ríos, que él fue que hizo esta adaptación con estos instrumentos más movidos, ritmo, es más bailable, ¿no? Es más sabroso. Sí. Antes de que tú llegaras, nosotros estábamos hablando justamente de eso, de que una de las cosas que él trató fue de acercar la música académica a la música popular mediante el instrumento como la batería y estas cosas así, para que la gente lo aceptara más, y realmente tuvo mucho éxito con eso. Sí. Él grabó como 10 discos, creo que fueron en total 10 long playing,
O sea, que es bastante. Y fíjese que su nombre casi no es escuchado, ¿no? Me imagino que por el hecho de haber tenido una corta... Claro, y también por la época. Lo que pasa es que él es de mediados del siglo XX. Sí, sí. Entonces ya a esta altura ya nadie lo recuerda. Pero en su momento él fue muy, muy conocido. Bueno, y la segunda parte, la segunda pieza que escuchamos fue el concierto en mi para piano y orquesta de el primer movimiento de Frédéric Chopin. En mi mayor. Sí, en mi mayor, sí. De Chopin. Chopin le escribió nada más que dos conciertos para piano. Y quizás sea el menos conocido, pero él se dedicó más a escribir música más intimista. Era un buen romántico en ese sentido. Sí, totalmente. ¿No? Y además tenía una mujer esa mujer era una candela. Ella se lo llevó para Mallorca y le quitó todos los amigos para que él se dedicara a componer solamente y más a la nada. música. Sí, señor. Ay, hablando de mujeres, que estábamos hablando ahorita de matrimonio. Ah, bueno. Los chismes detrás de la cabina. Los chismes de la cabina. Está bien. Tú tienes que decir algo sobre el concierto que iba a haber hoy domingo, ¿no? Ah, bueno, tenemos una noticia que hoy domingo teníamos la presentación del ensamble de Lutería Digital, que fue un ensamble, una agrupación que presentamos hace dos programas. Dos semanas. Uno, dos. No, la semana pasada. La semana antepasada. Antepasada. Entonces, teníamos unas entradas que estamos obsequiando en nuestra cuenta de Instagram, bueno, su cuenta de Instagram, @CarlosWinkelmann, donde pueden hacer sus comentarios para ganarse las entradas, porque ha sido alargado una semana más. O sea, ya el concierto no será hoy, sino será el próximo domingo. Entonces, tienen chance de todavía conseguir sus dos entradas. Exacto. O de comprarlas, el que está interesado de ir a este concierto, que de verdad va a estar maravilloso. Se va a presentar el ensamble de Lutería Digital, donde van a presentar todos estos instrumentos musicales no convencionales, hechos por el maestro Víctor Hernández, que fue el invitado que tuvimos aquí. Y van a haber otras sorpresas, a que ese día va a ser en el Museo de Béisbol, en el Sambil. Las entradas las pueden conseguir en Alegro, Armónico, perdón, al frente de Alegro. Armónico Estudios Musicales en el Centro Comercial Camoruco. En el primer piso. En el primer piso. Entonces, cualquier información nos pueden contactar por nuestras redes sociales, en Radio Tráfico o en las redes del profesor Carlos Winkelmann. Y bueno, cualquier cosa estamos aquí a la orden. De todas maneras, en la semana le estaremos anunciando o confirmando el concierto, porque no sabemos si en una semana. Claro, ¿no? Y los ganadores también de las entradas. Entonces, también, sí. Ahí vamos a estar pendientes de toda la información que nos llegue, y bueno, para que podamos disfrutar de este concierto. Maravilloso. Vamos entonces a continuar con el programa de hoy. Vamos a escuchar dos interpretaciones más de Waldo de los Ríos.
Bueno, acabamos de escuchar dos interpretaciones más de nuestro invitado del día de hoy, que es Waldo de los Ríos, con los arreglos especiales con los que él intentó, y yo creo que lo consiguió bastante, por cierto, acercar la música académica a la gente que desconocía la música académica y que no le gustaba porque la encontraba muy serio. Entonces, él agarró los temas más bonitos. Claro. Primero escuchamos el concierto número 20 para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, el segundo movimiento. Y la segunda pieza que escuchamos fue uno de los movimientos del concierto Brandenburgo número 2 de Johann Sebastian Bach. Los conciertos Brandenburgo son conciertos para diferentes instrumentos de cuerda, y fueron hechos cuando él estaba él pertenecía, no sé si era el reinado, principado o algo así, de la ciudad de Brandenburgo. La ciudad de Brandenburgo es famosa por muchas cosas, ¿no? Entre ellas, porque ahí se desarrolló un juicio después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero eso no nos interesa en estos momentos. Vamos a hablar de otra cosa más interesante. Tú tienes una historia de Waldo de los Ríos que la hemos estado discutiendo. Sí, y esperando como para último, para decírselo de último, porque es la parte, digamos, trágica de la parte, ¿no? Sí, porque realmente es muy interesante, ¿no? Yo creo que esto es algo que es como una maldición, ¿no? Los músicos famosos, las personas reconocidas, no sé, deben tener como un karma, una cosa, ¿no? Donde siempre, además de morir jóvenes, bueno, no siempre, ¿no? Porque claro, hay excepciones. Hay excepciones, pero generalmente... Pero generalmente es lo que se ve, sí, es fuerte. Y bueno, este señor se suicida, básicamente, antes de cumplir sus 43 años, y su muerte fue muy... Bueno, muchas personas dicen que la gente se suicida porque entra en depresiones o sí, fue algo desesperado o algo así, pero realmente la muerte de este señor fue premeditada. O sea, él estuvo planificando su muerte por un tiempo. Él tenía problemas con su esposa a causa de varias situaciones que había estado viviendo con ella, en la que él descubre otros lados de su vida que quizá no era muy bien visto para esa época, y también que, bueno, él no estaba conforme con esos gustos que empezó a tener. Se da 2 disparos en la cabeza con una escopeta. Sí. Pero antes de hacer todo esto, él va a un restaurante, come la mejor comida, se da su banquete de todas las cosas que le gustaban, hasta quedar lleno. Sí, dice los que fueron testigos de eso, especialmente el mesonero, que se quedó impresionado de lo que él comió, sí, porque lo que comió fue una cosa pantagruélica, pues comió bastante. Comió muchísimo y comió las cosas más finas y... O sea, exacto, realmente fue la mejor inversión antes de morir, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que más? Luego llamó a todos sus amigos, también, llegó a su casa, sí, se empezó a despedir uno a uno, las seres que quería, sus familiares. Y bueno, así de un momento a otro, simplemente empezó a meditar y se dio sus 2 tiros, pues. Fíjate que a mí me preocupa, fuerte. Perdona que te interrumpa, porque eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. Una persona se da un tiro en la cabeza, no se da 2. ¿Cómo hizo para darse 2? Quizás no que... No, ya lo descubrí, pero ¿cómo hace una persona? Si tú te das el primer tiro y te mueres, exacto, no te da chance más de 2. No, él tenía una escopeta morocha. Entonces, bueno, se dio los 2 tiros de un solo golpe. Ya. Wow, no, era la única forma. Pero perdónanos, Waldo, que nos estamos riendo de esto, que es muy trágico. Sí, es trágico, ¿no? Pero es que a mí me llamó mucho la atención cómo una persona se podía suicidar dándose 2 tiros en la cabeza. Así mismo. Y, bueno, pero después vino una explicación. Es complicado, ¿no? No, y realmente es trágico, ¿no? Porque estamos viendo que una serie de músicos, y bueno, actualmente todavía pasa, sí, que tanto músicos populares, sobre todo personas famosas, se suicidan a corta edad. Hay como una maldición que hasta los que se suicidan a los 27, siempre llegan a los 27 y por alguna razón, no sé, mueren, se suicidan.
Esa parte no la sabía yo. Sí, pero vale. a los 27 Sí. años, mucho. Claro, esto ya es hacia otros lados de la música, otros géneros como el Ya. rock, Ok. más populares, más... ¿Tendrá algo que ver ahí las drogas o algo así? Yo creo que sí, yo creo que es más... Deben ir por ahí el lado, ¿no? Sí, ¿no? Porque entran en este mundo todo... Porque cuando tú dijiste rock me acordé de Janis Joplin, entre otras personas, ¿no? Sí. Que ella murió muy joven realmente, ¿no? Y en pleno éxito. No, y eso suele pasar muchísimo Sí. con estos grandes artistas porque, no sé, quizás el hecho de que no pueden con tanta fama o con todo ese éxito que están teniendo, la presión tal vez, la presión del público, Claro. no sé, pero es trágico. No, y yo me imagino, yo no sé, bueno, nunca me ha tocado, y a esta altura de mi vida no me ha tocado, No. pero Ni se le ocurre decir eso. no, pero fíjate, yo pienso lo siguiente, si tú eres un tipo famoso y tienes un público que de repente son 5.000 personas, 200.000 personas, no sé Claro. cuánto, a un concierto de esos grandes, tú tienes que salir asustado de que si te da una ronquera de repente y pierdes la voz o algo No, así. claro, es una presión muy grande. Claro. ¿Qué haces con tanta fama? Bueno, vale, así que no somos famosos. Menos no mal. problema. Pero también, como tú decías, en la época de los románticos, la gente moría muy joven. Sí, bueno, Este, también Schubert, en aquel momento las Chopin, enfermedades, Claro, eso también. o sea, influyen mucho. Bueno, muchos músicos académicos murieron de enfermedades muy raras que eran a causa de agua contaminada, mercurio, cosas así Ajá. raras que hoy en día no se ven. El caso de Tchaikovsky, por ejemplo, que no se sabe si él se suicidó o no, que Tchaikovsky muere porque había una epidemia de cólera en Rusia en ese momento, y él, para echársela de no sé qué, decidió tomarse un vaso de agua, del chorro, y a la semana se murió. O sea, fuerte, ¿no? Todo Sí, estaba- sí, había claro. muchas enfermedades. Y Bueno. bueno, el suicidio sí era algo menos común en aquel momento, pero ya, o sea, de acuerdo a la fama, todo lo que estamos diciendo, empezó como a tomar, ¿sabes? No sé, popularidad. Claro. No, y En que, algún como momento. tú dices, mucha gente llega a famoso sin estar preparado para eso. Exacto. ¿No? Y tan jóvenes, de Y paso. sí, es una responsabilidad enorme, pero bueno. Vamos a continuar escuchando a Waldo de los Ríos y sus arreglos. Este día vamos a escuchar un arreglo para el concierto para violín de Tchaikovsky, que Está es en un re concierto en re mayor. Ese concierto es un concierto bien bonito, a mí me encanta. Y cuando Tchaikovsky lo escribió dedicado a un amigo de él, y el amigo de él se lo devolvió porque yo era que era tan difícil de tocar que yo no lo podía tocar. Ahora fíjate Suele pasar. Suele pasarlo, pero fíjate cómo han cambiado las técnicas, ahora todo el mundo lo toca. O sea, me imagino que debe haber cambiado la forma de la digitación, no sé, no Sí, tengo la o también menor el idea. movimiento, la rapidez con la La que se rapidez, ejecuta. sí. Entonces vamos a escuchar ese concierto de re mayor para violín y orquesta del primer movimiento de Tchaikovsky, y luego el concierto para piano y orquesta en fa de George Gershwin. Ese es más moderno, más reciente. Entonces vamos a escucharlo.
Bueno, amigos, y con esto termina nuestro programa de hoy. Estuvimos disfrutando de los arreglos de Waldo de los Ríos, de cómo transformar o acercar la música académica a la música popular. ¿Tienes palabras de despedida? Porque las damos siempre. Muchas gracias. Bueno, nada, gracias por escuchar este programa. Sería chévere que si tienen algún comentario que hacernos, nos puedan contactar por @radiotráfico 98.5 FM en Instagram. Nos pueden seguir también por Facebook como Radio Tráfico FM. En YouTube tenemos una plataforma en donde pueden ver todos nuestros programas y los programas de la radio como tal, como Radio Tráfico FM. Recuerden que somos una radio visual y que pueden ver todo lo que está pasando aquí en la cabina sin necesidad de imaginárselo. Porque... sí, de imaginárselo. Y bueno, tenemos también nuestra página web, radiotráfico.com.be, y estamos en Twitter, estamos en todas partes. Nuestro programa lo pueden contactar, como ya les dije, por YouTube, por nuestra página web. Nos pueden hacer comentarios si quieren escuchar algún tema en específico, algún artista que quieren que hablemos, pues nos pueden hacerlo saber por esos medios. Sí, ya podemos adelantar que tenemos 2 proyectos de programa que han sido pedidos por la gente que por nos el escucha. Público, y eso es lo que nos interesa. Exacto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y hasta el próximo domingo. Así concluimos nuestra experiencia de hoy en Música con Variaciones. El próximo domingo volveremos a recorrer el inigualable mundo de la música académica, su historia, autores, orquestas y mucho más. Hasta nuestro nuevo encuentro en Música con Variaciones por Radio Tráfico 98.5 FM.